Bienvenidos amigos, hoy vamos a preparar unas deliciosas facturas de grasa. Esta vez son las combinaditas de membrillo y crema pastelera. Antes que nada te invito a suscribirte y dejarme un me gusta que me ayuda muchísimo. Comencemos. Vamos a necesitar 200 gramos de harina 4 ceros, 100 mililitros de agua, 8 gramos de azúcar, 6 gramos de sal y 10 gramos de levadura fresca o 5 gramos de levadura seca. Para el empaste, 80 gramos de grasa de vaca y 20 gramos de harina, y para el almíbar 40 mililitros de agua y 80 gramos de azúcar, o pueden utilizar jalea de la fruta que tengan. Y para la crema pastelera, 200 mililitros de leche, 15 gramos de fécula de maíz, 40 gramos de azúcar, una yema y una cucharadita de esencia de vainilla. Empezamos con la crema pastelera. En una ollita volcamos la yema, la fécula, el azúcar, la esencia y un chorrito de la leche. Mezclamos muy bien hasta que quede homogéneo y terminamos agregándole el resto de la leche. Llevamos a fuego medio y sin dejar de remover, esperamos que hierva. Van a ver cómo se va a ir espesando. Una vez que hierve, dejamos un minutito más y apagamos el fuego. Volcamos la crema directamente en la manga pastelera que vamos a utilizar para decorar, con un pico redondo, simplemente con la punta cortada. Dejamos en la heladera para que enfríe. Para el almíbar, en una ollita volcamos el agua y el azúcar y llevamos a fuego directo hasta que hierva. Una vez que hierve, dejamos solo un minutito más y apagamos el fuego. Reservamos. Y ahora comenzamos a hacer la masa. En un bol volcamos la harina, el azúcar, la sal y la levadura. Agregamos el agua y vamos a diluir la levadura mientras integramos todo. Importante hacerlo en el momento y no esperar mucho, porque la sal y la levadura no tienen que estar en contacto mucho tiempo. Vamos a formar una masa que no es necesario amasar. Como pueden ver, es solo integrar todo hasta que no quede rastro de harina. Dejamos tapada en el mismo bol para que descanse unos 15 minutos. Mientras tanto, vamos a hacer el empaste. Con un tenedor mezclamos la grasa y la harina formando una pasta. Pasado el tiempo, estiramos la masa en un rectángulo y le untamos el empaste. Enrollamos. Volvemos a estirar. Y enrollamos nuevamente del lado contrario. Y así dejamos la masa nuevamente tapada 30 minutos. Y llegó el momento de formar las combinaditas. Vamos a estirar la masa. Pueden ayudarse con un poquitito de harina para que no se pegue. Yo lo hice a 1 centímetro, pero pueden estirarla más bajita, de 6 a 8 milímetros. Recuerden que luego esto va a leudar. Cortamos círculos, en este caso son de 6 centímetros de diámetro, pero pueden hacerlo del tamaño que gusten, y con las manos nos ayudamos para darle una forma más ovalada. Vamos a estirar de los dos extremos. Los colocamos en una placa enmantecada o con plancha de silicona. Tapamos y dejamos descansar mientras prendemos el horno y dejamos que se precaliente a 200 grados centígrados. Es un horno fuerte.
Apenas llegue a la temperatura, decoramos con la crema pastelera que habíamos reservado. Vamos a ponerles una tira en cada costadito de la superficie de las combinaditas. Y luego vamos a necesitar 200 gramos de membrillo que vamos a aplastar con un tenedor para ablandarlo. Y cargando la misma manga pastelera, les hacemos al otro costadito una tira de membrillo. Llevamos al horno y dejamos de 15 a 20 minutos o hasta que las veamos doradas. Y recién saliditas del horno las pincelamos con el almíbar que habíamos reservado. Si eligieron jalea pueden ablandarla llevándola unos segundos al microondas. Y así ya las tenemos listas, están espectaculares, me encanta esta combinación. Si te sirvió tu like me ayuda un montón, suscríbete para no perderte ninguna receta. Te mando un abrazo super sweet y nos vemos en la próxima.